Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Gracias, Jorge. Gracias a cada uno de nuestros seguidores por estar aquí escuchando la palabra de Dios. Aquí en la Ciudad de México, no sé si en tu país donde estás se festejó la semana pasada, el día 8, el Día de la Mujer. Y me quedé pensando, ¿no? Leyendo la palabra de Dios, me di cuenta que en los tiempos de nuestro amado Jesús había mucho ataque, como le podríamos decir actualmente, sobre la mujer. La mujer era lo más menospreciado, lo menospreciaban los hombres. Tanto así que escuchaba que los judíos alababan a Jesús, dice a Dios, diciendo que gracias por no ser, cuando oraban, gracias por no ser mujer y gentil. Y dije, qué barbaridad, ¿no? O sea, agradecer a Dios por no ser gentil y por no ser una mujer. Hasta dónde nos tenían como menospreciada a la mujer desde ese entonces. Nuestro Señor Jesús tuvo que pasar por esta situación, mas sin embargo, él siempre hacía lo contrario de lo que el pueblo, los religiosos hacían, ¿verdad? Él siempre dignificó a la mujer, le dio la dignidad de esa mujer, el valor que la mujer tenía, y buscaba, ¿no? ¿Qué es dignificar? Y dice que honrar, dar autoestima o algo a alguien, hacer considerarlo digno, decente, respetable y merecedor. Así que tú, mujer que me escuchas, debes de saberte que eres digna, respetable y merecedora de respeto y de la gracia de Dios, así como el hombre, porque en Génesis nos habla que Él nos hizo al hombre y a la mujer a igualdad, semejantes a Él. Así que esto me movió para decir, nosotros como mujeres, no solamente valoramos y damos gracias por ser esas mujeres, ¿no? Sino también porque a través de toda esta palabra que nos dice Dios, me di cuenta no solamente el valor, sino cómo fue que las mujeres empezaron a ser seguidoras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí que el tema que vamos a ver hoy son mujeres seguidoras de Jesús. Y quiero que vayamos ahorita, por favor, a Marcos 15, 14, 41. Lo estoy leyendo en la Reina Valera y dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Aquí ya estaban pasando, ya había sido nuestro Señor Jesucristo crucificado, pero entre tanta gente que veía, estaban estas tres mujeres mirando cómo había sido crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y si las miraba, quiere decir que también ellas seguramente lo habían seguido desde Galilea. En todo este seguimiento, ellas estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Como yo les decía, dice que le seguían y le servían, con muchas más. No da el nombre, pero dice que otras muchas. También en Lucas 8, no recuerdo si el 1 al 3, dice que también una mujer llamada Susana o María también le seguían con muchas más. Así que tu mujer debes de saber que desde un principio muchas mujeres, así como ahorita, le seguimos al Señor. Y me vino a la mente una mujer, todas son especiales, pero una mujer de la cual habla en la palabra, que fue esa mujer que había adulterado, que había pecado, y que los hombres, ya que les estaba hablando que sus tradiciones y todas sus culturas eran menospreciar a la mujer, la ley les decía que apedrearan a la mujer si había pecado en adulterio. Y esta mujer había pecado y los hombres le habían llevado a Jesús, a esta mujer, ¿no? Y la querían apedrear por su pecado.
Le llevaron a la mujer, pero no le llevaron al hombre, porque la mujer para ellos tenía poco valor, ¿no? Y Jesús interpuso entre esta mujer y entre todos aquellos que querían apedrearlos. Y les dijo, si alguien es libre de pecado, pues que tire la primera piedra, ¿verdad? Porque en sus costumbres lo que hacían cuando una mujer pecaba era la apedreaban. Un día vi un documental donde las enterraban, las ponían dentro de como un hoyo en la tierra y ella se veía su cuerpo solamente de encima donde los hombres las apedreaban hasta matar. Hasta matar, esa era su ley y eso es con lo que ellos creían, es como trataban, tan menospreciaban a las mujeres. Y pues al ver que nadie la apedreaba, el Señor Jesús escribió con el dedo, inclinó su rostro hacia ella y le dijo, ¿quién te acusa, mujer? Cuando todos se habían ido. Ella le dijo, nadie, Señor. Y entonces le dijo, yo no te, yo no te acuso, yo vete y no peques más. Dios, así como esta mujer, muchas veces a nosotros como mujeres, nos ha dado la dignidad y nos ha hecho ver que Él no nos acusa. Y yo me puse a ver de dónde nos ha sacado el Señor. ¿De dónde nos ha sacado el Señor a cada una de nosotros como mujeres? No sé por lo que tú pasaste, no estoy hablando de esa mujer que adulteró, estoy hablando como mujeres, en muchos casos, mujeres que han sido menospreciadas, que han sido maltratadas, que han sido abusadas. El Señor le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. ¿Cuántas de nosotros hemos tenido o hemos pasado como mujeres muchas cosas, muchas heridas, mucha condenación, quizás por el hombre? Y cuando hemos estado y nos hemos sentido avergonzadas o nos hemos sentido con culpa o nos hemos sentido difamadas o nos hemos sentido menospreciadas, el Señor ha inclinado su rostro y nos ha levantado con su amor y su gracia y nos ha dicho, yo no te acuso, levántate, ve y no peques más. Y creo que cada una de nosotras, de esas mujeres las cuales el Señor nos ha rescatado, hemos podido entonces, desde ese momento en el cual fuimos rescatadas por el Señor, nos hemos convertido en esas mujeres seguidoras, esas mujeres que le sirven al Señor, esas mujeres que buscan de Él y que comparten del testimonio que hemos visto en el Señor. Estas mujeres no solamente dice que le seguían, y si nos damos cuenta en esta situación, en esta cultura, ¿a quién escogió el Señor primero para que le siguieran? ¿Quiénes son las que pusieron sus ojos puestos en el Señor Jesucristo? Porque dice aquí en la palabra que ellas lo acompañaban durante todo este camino, durante la crucifixión. ¿Quiénes eran? Pedro lo negó antes de que lo crucificaran, pero María y otras mujeres, María Magdalena también, le seguían, estaban con él durante este proceso en el cual iba a pasar el Señor para ser crucificado. Y no solamente eso, sino quiénes fueron las primeras mujeres que lo vieron cuando fue crucificado. Eran las mujeres las que estaban ahí a los pies de Cristo, era su mamá, era María Magdalena. Claro que había hombres, pero las primeras que fueron testigos de la crucifixión fueron ellas, unas mujeres. También me puse a analizar aquellos que menosprecian a la mujer. Nuestro Señor Jesucristo nació del vientre de una mujer. Él nació del vientre de una mujer. Siendo Dios mismo, pudo escoger otra cosa. ¿Por qué escogió entonces que naciera del vientre de una mujer? Él sabía el valor que tenía, él sabía
que la mujer era una mujer sensible, una mujer que podía proteger a su hijo. También asimismo, las mujeres no podían estar cerca de los hombres, no podían acercarse a ellos, eran maltratadas, mas sin embargo nuestro Señor Jesús permitió que las mujeres lo tocaran. Rompió toda tradición, toda cultura de esa época y permitía, y eso no, les molestaba a los hombres, les molestaba a los fariseos, no podían entender que un hombre viniera a romper todas sus leyes, todas sus culturas, así como lo hacen aquí en este mundo. También a muchos les cuesta tanto que las mujeres tengan un gobierno, que tengan una soberanía en ciertos lugares, no lo toleran. Pero Dios permitía que fuera tocado, como esa mujer que tocó el borde de su manto. Dios permitió que mujeres lo ungieran en su cabeza y le tocaran sus pies y lo lavaran. Para los demás era algo que no lo podían creer, pero Dios permitía todo, quería que vieran el ejemplo de la verdad de quién era el Señor, del valor que tenía la mujer para él, de que él vino a cambiar todo lo malo, todo el pecado y a dar gracia a todos por igual. Dios permitió que la mujer le sirviera al hombre, pero no servir como sujeción, sino que le sirviera por amor, así como María y Marta le servían. Aquella Marta que decía, Marta, no seas afanada, que María había escogido lo mejor, estar a los pies de Cristo. Nuestro Señor Jesús era un rabí, era un maestro. Y los maestros no, las mujeres no podían hablarles de la palabra a las mujeres. Las mujeres no podían entrar dentro de esas aulas o esos lugares donde los rabís, los maestros, les hablaban de las palabras. Las mujeres tenían que estar fuera y quizás escuchaban de lejos, pero no podían acercarse. ¿Se imagina la maravilla cuando María decidió, ya que no podía escuchar a aquellos fariseos, a aquellos rabí maestros, escuchar la palabra, el momento en que Jesús permitió que entrara a su casa y que pudiera sentarse a los pies? Por eso decía que escuchó lo mejor y escuchar al maestro, escuchar la palabra. Iba en contra de todas las leyes de estos hombres, pero él permitió y les enseñó. ¿Cómo iba a haber? Solamente eran 12 discípulos, pero no se tenía contemplado que también había mujeres discípulas. Mujeres, un discípulo es aquel que sigue la palabra, que sigue a nuestro Señor Jesucristo, es aquel que sigue las enseñanzas de alguien. Las mujeres seguían las enseñanzas de Jesucristo, también eran discípulas. Eso iba en contra de la ley. Rompió todo paradigma que tenían en ese tiempo. Había mujeres que financiaban a Jesús. ¿Cómo una mujer iba a ayudar al hombre? No es posible. La menospreciaban tanto. Solamente era sujeta a atender al marido y a los hijos y nada más. Ellas no tenían derecho de hablar, no tenían poder ni autoridad. Pero para Dios le permitía todo. Ellas mismas durante su trayecto le ayudaban a poder sustentar todo, le daban de comer, lo ayudaban a que habitaban como María y Marta, que se quedaban en su casa cuando iba de paso. Somos esas mujeres y eran esas mujeres que estaban y que les servían y les seguían en todo tiempo. Esas mujeres que les eran permitidos tocarlas, que no les permitían hablar, pero que como esa mujer que estaba en el pozo, esa samaritana, que Jesús sí le permitió y le dio palabra, y no solamente una palabra habló, sino palabra de vida para que fuera a compartir con los demás. Las mujeres no podían ser testimonio en un juicio,
no tenían derecho ni voto. Pero fíjense la grandeza y el poder que Dios eligió para hacer testimonio a las mujeres. Porque ellas, como yo les dije, ellas fueron las primeras que pudieron ver su crucifixión. ¿Qué puedo decir? Esas mujeres, aquí lo tiene señalado en la palabra, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé, ellas fueron testigos, estaban mirando cuando Dios fue crucificado. También miraron cuando Dios fue resucitado. En la palabra dice también en el mismo Marcos 16:5, dice María Magdalena y María, madre de Jacob, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de largas ropas blancas y esperando buscar a Jesús, el que lo crucificaron y había resucitado de ahí. Cuando ellas fueron, prepararon incienso, prepararon hierbas para ir a limpiar a nuestro Señor cuando ya estaba muerto, y vieron que esa piedra ya estaba apartada. Entonces vieron ese joven vestido de blanco, donde le dijeron que el Señor Jesús no estaba muerto, había resucitado. No fueron hombres, no fue Pedro, no fueron sus discípulos, fueron ellas las que lo vieron. Y les dijo: ve y díganle a mis discípulos que he resucitado. Las primeras que vieron fueron las mujeres, las que fueron a decirle que había resucitado. Fueron a llevar la palabra diciéndole a los discípulos: el Señor ha resucitado. Fue María Magdalena, la mujer a la cual el Señor, ella tuvo la bendición de poderlo ver. Fueron esas mujeres que lo seguían y que le servían con amor. Esto me hizo ver que nosotras, el Señor como mujeres nos ha dignificado, nos ha sacado y nos ha levantado. No sé de dónde te ha sacado el Señor. A mí me sacó de esa tristeza, de esa amargura, de esa frustración, de esa falta de identidad, del sentirme huérfana. Él me levantó. Él se acercó a mí, puso su rostro y me vio y me levantó y me dignificó y me hizo una hija suya. Y desde el momento que Él me vio y me dijo: no peques más, porque yo me creía digna también, yo me creía merecedora de toda la gracia, que era buena y santa. Mas, sin embargo, cuando empecé a conocer del Señor y a seguir como estas mujeres los pasos del Señor a través de la palabra y ser obediente a lo que Él quería, me di cuenta que había muchas cosas, así como esta mujer, no porque no adulteraba, sino otras cosas que dañaban el corazón del Señor. Y entonces fue cuando yo pude darme cuenta que también era pecadora. Y cuando el Señor, con su amor, puso su mirada en mí y me dijo: yo no te condeno. Y te dice a ti: no te condeno. No peques más. En ese momento, muchas de ustedes, así como yo, decidimos seguir a Jesús. Y decidimos seguir a ese Jesús y servirle con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor y con todas nuestras fuerzas. Desde ese momento en que Él nos levantó y nos dijo: yo no te condeno, ¿quién te acusa? Así que el Señor nos dice como mujeres que Él ha escogido a esas mujeres a cual Él les enseñó, les hizo discípulas, nos ha hecho discípulas, seguidoras de Cristo. Aquellas mujeres que hemos mirado, ellas miraron cómo fue crucificado. Nosotros hemos reconocido que el Señor fue crucificado por nosotros, por amor a nosotros. Ellas pudieron tener esa bendición de poder ver su resurrección. Nosotras ahora hemos creído en ese Dios que resucitó de los muertos y que tiene una vida venidera para nosotros. Ellas pudieron ser
maltratadas, quizás ultrajadas, menospreciadas. No tenían palabra para poder hablar más. Sin embargo, ellas escuchaban y se sentaban a los pies del Señor. Ahora nosotras tenemos voz y palabra para poder hablar y evangelizar y predicar la palabra de Dios. Una profeta que se llamaba Ana, que ella cuando tenía al niño, ella sabía que era el Hijo de Dios. Ahora nosotros podemos profetizar quién es Jesús, qué es lo que hizo por nosotros. Tenemos como mujer esa palabra de poder hablar lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas. No podía haber, en esa época, no podían haber sido testigas en un juicio. Era prohibido. Nosotras ahora somos testigas, así como ellas. Dios hizo que fueran testimonio vivo de la resurrección del Señor Jesucristo. Fueron las mujeres las que vieron esa resurrección. Fueron a una mujer a la que Dios se le presentó. Fue una mujer a la que Dios escogió para que Jesús fuera creado en su vientre. Ahora nosotros somos esas mujeres que podemos crear a nuestros hijos en el vientre y que el enemigo no dice que cuando estaba en Génesis 15 decía que 3:15 que iban a ser enemistad entre la serpiente y la mujer y la simiente. Eso es lo que quiere, que siga esa enemistad. Por eso dice que sería atacada en el Carcañán, porque en nuestros pies es cuando nos desequilibramos. Pero nosotros como mujeres, Dios nos dio esa fortaleza para poder estar en Cristo firmes, para que podamos seguir dando fruto de bendición a través de las mujeres. Porque el Señor escogió a una mujer, a María, para que tuviera a su hijo. Escogió esa mujer para que fuera testimonio de la resurrección de nuestro Señor. Ahora nos ha escogido como mujeres seguidoras de Cristo, enviadas por Él para seguir hablando palabra, para ser testimonio. Yo soy un testimonio de la grandeza de Dios, de cómo el Señor me levantó. Me levantó cuando yo estaba caída. Tú eres un testimonio, no sé de lo que has pasado, pero el Señor te ha levantado como mujer, o quizás cuando has sido abusada y menospreciada. El Señor nos ha levantado y nos ha puesto los ojos en Él, nos ha puesto los ojos en nosotras y nos dice, yo no te condeno. Y hemos decidido, en vez de seguir los pasos que antes teníamos, seguir buscándole a Él, siguiéndole a Él, estando con Él, sirviéndole a Él. Y quizás muchas veces estamos aportando a su templo, a su casa, nuestro servicio, nuestro amor, por gratitud de todo lo que ha hecho. Si se dan cuenta, las mujeres en la actualidad son las mujeres cristianas, las mujeres que siguen de Cristo, en la actualidad son las que se están convirtiendo como si fueran cabeza de casa, siendo que el varón es el sacerdote y cabeza de la mujer. La mujer no está debajo de los pies del hombre para que no sea pisoteada, pero tampoco está sobre la cabeza del hombre para que no sea enaltecida. La mujer está del lado del hombre para hacer el apoyo y la ayuda idónea. Fíjense, la mujer, creo que el hombre, nuestro Señor lo hizo a imagen como hombre, con esa fuerza y ese poder, pero a la mujer la hizo con esas emociones, con esa sensibilidad, esa pureza, ese amor, esa ternura que tiene la mujer. La hizo un vaso frágil. La mujer nació de la costilla del hombre, de un hueso, de una parte sensible, pero al mismo tiempo dura. Está dentro de ese diafragma, y el diafragma cubre el corazón. Así que nosotras, que nos hizo de esa costilla, nos hizo para cubrir el corazón del hombre, para cubrir ese corazón
dañado. Qué hermoso, fíjense, de esa parte tan especial que cubre el corazón, nos hizo a nosotros para estar del lado y estar protegiendo el corazón del varón. Y muchas veces varones desprecian a la mujer sabiendo que ella es un vaso frágil, que es escogida por el Señor. Un vaso frágil es un vaso de vidrio que si se rompe, ya no va a poder ser para el uso que tenía ese vaso. Ya no lo vas a poder utilizar, hombre, para ese uso. Y entonces va a ser lastimado ese corazón, porque ya no hay quien lo proteja, ya no hay quien esté a su lado, haciendo compañía. Juntos podrán hacer tantas cosas. Así que, mujer, yo te digo en esta mañana que el Señor nos creó con un valor, con una dignidad. Él nos contempló desde antes de la fundación, nos dijo que es la niña de sus ojos, ese vaso frágil. Nos escogió de la costilla del hombre para estar a su lado, para guardar el corazón del hombre. Nos hizo fuertes como ese hueso, pero también sensibles para poder amar y atender a la voz de Dios. Lo que en ese tiempo no tenían derechos, ahora nos dio el derecho a través de esas mujeres, testimonio para ser seguidoras y servir al Señor. Así que, mujer, levántate y resplandece, porque Dios te ha hecho perfecta, te ha hecho con una mujer de valor, una mujer que hoy puede ser testiga como en aquellos tiempos, una mujer que hoy estamos para servir y glorificar el nombre de Dios. Ahora somos libres en Cristo. Ahora el Señor nos dice, ve y no peques más. Y ahora el Señor nos dice, ve y habla, sé testimonio como mujer de las cosas que yo he hecho y he transformado en tu vida. Dios es bueno y es maravilloso. Y Dios a través de esta palabra me hizo ver que así como estas mujeres y algunas más, dice que iban y les seguían y les servían. A través de estos ejemplos podemos saber que tenemos un gran valor y que el enemigo siempre va a querer estar como enemistad con nosotros porque sabe que de nosotros saldrá un fruto que también bendecirá y alabará a un Dios vivo y un Dios poderoso. Así que recuerda que no solamente venimos a servir y a seguir al Señor, sino venimos también a hacer testimonio de lo que esas mujeres también fueron y vieron, de la crucifixión del Señor y de la resurrección del Señor. A nosotras hemos creído quién es ese Dios. Tenemos esa obligación de compartir a los demás quién es ese Dios vivo como mujeres. Porque Dios nos ha dado esa autoridad, ese amor y esa gracia para poder predicar la palabra, que nadie caiga en nuestras bocas, sino que estemos siempre hablando y sirviendo y amando y siguiendo un Dios vivo. Pues esto es todo lo que tenía para compartir el día de hoy. Espero que sea de gran bendición. Y pues bueno, Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes, si así nos lo permite el Señor. Bendiciones. Hasta luego.